Bienvenidos una vez más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a recorrer uno de los concejos donde el Navia, los castros y su historia son los exponentes, los protagonistas de él. Todo ello sin olvidar a su paisanaje, su gastronomía y, por supuesto, esta bella geografía que nos rodea. Hoy, con todos vosotros, el concejo de Grandas de Salime. Este concejo está atravesado por la Sierra del Acebo, que desde el término de Fonsagrada llega a los alrededores de la capital, configurando las dos cuencas hidrográficas en que se divide el territorio, la del Navia y la de la Güeira. Su relieve, aunque ondulado y suave, configura un bello paisaje de profundos valles formados por estos ríos y por sierras montañosas. Grandas de Salime es un terreno suavemente ondulado con altitud media entre los 500 y los 650 metros. Montañas y valles profundos alternan en su orografía. El punto más alto del concejo es el Alto de Buspol, con más de 1100 metros de altura. Su río, el Navia, es el más caudaloso del municipio y con sus afluentes corre entre los profundos valles, formando hermosos meandros en su recorrido. Antaño, el río Navia, al mismo tiempo que la Güeira, eran conocidos como grandes ríos salmoneros, mas en el presente y a causa de la construcción de su presa, los salmones son ya muy escasos, aunque la población de truchas sigue siendo un gran aliciente para los pescadores. El Camino de Santiago lo cruza de este a oeste antes de adentrarse en Galicia por el puerto del Acebo. En el extremo oriental del municipio nos encontraremos con el paisaje protegido de las sierras de Carondio y Valledor. En cuanto a su fauna se refiere, en las montañas del concejo aún se ven en abundancia el jabalí, los corzos y el zorro. Otras especies a destacar son la liebre y la perdiz. El concejo de Grandas de Salime limita al norte con los concejos de Pesot, San Martín de Oscos y Santa Eulalia de Oscos. Al sur y al oeste, nuestra provincia vecina Lugo pone sus lindes y al este, el concejo de Allande lo delimita. El concejo de Grandas de Salime tiene una extensión de más de 115 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 1.400 habitantes. Su capital en Grandas se distribuye en 7 parroquias: Grandas, Negueira, Penafonte, Trabada, Vilarpedre y Vitos. La enorme riqueza forestal, sus amplios valles habitados, su suave topografía y la incesante acción de sus habitantes convierten el territorio en un acogedor hábitat humano. Aquí hubo asentamiento del mismo grupo humano que se dispersó igualmente por toda la zona del occidente de Asturias en periodo prerromano. Era experto en la extracción y aprovechamiento de los minerales. El castro Chao San Martín es el más claro representante de la cultura castreña del occidente asturiano, pues conserva evidencias de un poblado fortificado ocupado desde el siglo III a.C. hasta principios del siglo III después de Cristo, reflejando una gran prosperidad. Su vida floreciente se vio truncada hacia el año 100 de nuestra era, cuando un gran terremoto ocurrió en la zona. El aula del castro fue inaugurado el 8 de mayo del 2007. También es evidente una ocupación romana, principalmente destinada a la explotación de riquezas materiales. Testigo de ello es la llamada conducción romana situada en Peñafurada o Penafurada, que canaliza las aguas de la Sierra del Acebo hasta las antiguas minas de oro de Balavilleiro, pudiendo ascender hasta el pueblo de Teixeira a través de los túneles mineros excavados en la roca. Ya en 1186 encontramos el escrito que dice que Fernando II dona a la Iglesia y obispo de Oviedo la tierra de San Salvador de Grandas, incluyendo a su vez el castillo de Burón. Este territorio formó parte de la amplia zona existente entre los ríos Navia y Eo, que pasó a propiedad de la Mitra ovetense. Durante el reinado de Felipe II, amparado por la bula de Gregorio XIII, incorpora a la corona en 1584 Grandas y Trabada. Es también en este año cuando Salime, La Mesa y Villapedre, de la feligresía de San Martín de Oscos, forman el ayuntamiento de Salime para acabar integrándose en el de Grandas.
hubo albergues de peregrinos hacia Santiago, en Buspol, Salime, Grandas y Cuña, y un hospital de leprosos en Padraira. La Junta General del Principado, errante durante toda la invasión napoleónica, llegó a celebrar sesiones en Salime y en Vitos. Bueno, pues como es habitual en el programa, estamos con el alcalde de Grandas de Salime, don Eustaquio Revilla Villegas, para conocer mejor el concejo. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, Eustaquio, ¿cómo es el concejo de Grandas de Salime? Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil, pero yo creo que podríamos resumirlo en tres características principales. Extraordinariamente bonito, extraordinariamente rico en cuestiones culturales y ambientales, y extraordinariamente amable y acogedor con el visitante que nos viene a ver por estos sitios. Bueno, pues vamos a saber cómo piensa un hostelero aquí en Grandas de Salime. Estamos con Ceferino del Hostal Occidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Ceferino, ¿cómo se ve a nivel turístico Grandas de Salime? ¿Crees que va a tener tirón ahora con la apertura de los castros y todo esto? Hombre, yo creo que sí, que estuvo muy parado hace unos años, pero ahora, bueno, con el apoyo de las consejerías, y el problema mayor yo que le veo a esto es las vías de comunicación, aunque se va mejorando mucho, que estamos muy lejos todavía a poder acercar al turista. Bueno, evidentemente este concejo lleva un retraso importante con respecto a otros concejos del occidente en cuanto a explotación y promoción de los recursos turísticos. Evidentemente, como os decía al principio, contamos con una riqueza muy importante en todos esos aspectos, y ahora mismo se está produciendo un despertar, yo creo que fundamental, no solo para el concejo de Grandas, sino para toda la cuenca del Navia, y ello pues incluido en lo que se ha denominado el Parque Histórico de la Cuenca del Navia, que pienso que va a ser el motor que por fin dinamice las cuestiones turísticas y por fin hagamos de ese recurso algo rentable. ¿Cuántos años lleves aquí peleando? Bueno, pues yo he abierto va a hacer 14 años en el mes de julio, y bueno, sí he notado que ha crecido, y estos últimos años mayormente, aunque estamos bastante bajos porque todavía no tenemos grandes impresos, digamos, no hay muchos alojamientos, no hay muchos restaurantes donde la gente se le pueda dar un buen servicio, que bueno, hay gente que ya está mejorando mucho, está exponiendo de nuevo. Y bueno, yo creo que eso es la base también para que la gente, claro, porque de poco vale que el sitio bonito si la gente no tiene dónde comer, dónde alojarse. Yo, como te decía, ahora mismo estamos despertando. A medio plazo creo que va a haber un desarrollo muy importante y muy rápido en el sector turístico, y a largo plazo, evidentemente, yo soy de la opinión de que no solo los recursos que estamos poniendo en marcha ahora, sino todos los que tenemos que poner en un futuro, va a ser el motor principal del desarrollo de este concejo. Baste decir como ejemplo que uno de los recursos que queremos poner a corto plazo en rendimiento es el embalse de Grandas de Salime, con todas las posibilidades que ello tiene de ofertar a los visitantes y turistas pues actividades de ocio que complementen la importante oferta cultural que tenemos en este concejo. Que además yo digo por descubrir. Bueno, ahora se va conociendo un poco más, ¿no? Porque hace años en cualquier, yo qué sé, ibas a Oviedo y les decías que eres de Grandas de Salime y o sea, se quedaban desorientados. Muchas gracias por toda la ayuda y logística, bueno, hacia Miradas de Asturias. Gracias a vosotros, que también es digamos, dar una manera más de darse a conocer. Muchas gracias. Evidentemente, si tengo que definirme personalmente por cuestiones en concreto, yo resaltaría tres lugares que para mí, pues bueno, me llegan un poquito al corazón. Uno de ellos es La Viñola, que es una aldea pequeñita que en su día albergó quizá uno de los entornos de explotación hidráulica, entre comillas, con los ingenios famosos de madera, y que hoy día, bueno, es un objetivo a restaurar también para ese atractivo turístico que pretendemos. Otro lugar también emblemático para mí es el pueblo de La Cova, con el río Agüeira y todo su entorno,
que es monumento protegido, y en el que se van a desarrollar una serie de actuaciones también en el sentido de ofertar al turista esos espacios tan peculiares que tenemos en el concejo. Y otro, y ese sí que podría ser el más egoísta por mi parte, es donde yo suelo pasar los ratos de ocio y de tranquilidad, que es el pueblo de Malneira. Bueno, pues ahora vamos a conocer un poco más pues el Chao de San Martín, el castro. Estamos con el arqueólogo que lleva muchos años en él, que es Rubén Montes. Rubén Montes, eso. Rubén Montes, oye, ¿qué nos vamos a encontrar en el castro? Pues vamos a encontrar un yacimiento que con más de 2000 años de historia en completo, que fue ocupado desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo II después de Cristo, ya en un momento romano, cuando es abandonado, y que tiene una ocupación como cementerio en época medieval incluso. ¿Qué te digo yo? Hay teorías sobre el abandono del castro. Yo, por ejemplo, había recopilado documentos donde decían que no se sabía por qué había sido abandonado. ¿Se sabe? A día de hoy sabemos que, bueno, conocemos que el abandono fue súbito, repentino, al contrario que sucede en otros yacimientos del mismo tipo, y que hubo un movimiento sísmico coincidiendo con esa misma época, y que probablemente haya desencadenado el abandono definitivo de la ocupación, vamos, como poblado al menos. ¿Cuántos años lleves aquí con el castro? Llevamos, bueno, el equipo desde el año 90, llevamos trabajando, y desde el año 95 de una manera más profesional y más continuada. O sea, ya son años. Bueno, pues entonces vamos, velo. Vamos, velo. Vamos para allá. Bueno, pues ya que estamos en Grandas, ¿por qué no acercarnos hasta el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, uno de los mayores en todo Occidente? Para ello vamos a hablar con Antonio Álvarez Monteserín, responsable del museo. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, Antonio, cuando llega aquí la gente, ¿qué se va a encontrar? Pues aquí lo que intentamos es reproducir cómo se vivía en un pueblo de Occidente hace 40, 50 años, cómo vivían los abuelos. Entonces aparece lo que era la casa de entonces, las secciones de una casa con todos los oficios más o menos representados. Oye, y más o menos, ¿cuántas visitas podemos tener aquí al año que te lleguen? Así de memoria, creo que el año pasado pasaron en torno a 23.000 personas. Es un agosto muy fuerte, con 6.000 y pico, luego va decreciendo. Entonces sería casi el ecuador del año, es agosto, con diferencia. Yo creo que debe haber como un recuerdo de aquellos tiempos, sobre todo para los que estamos en la franja, esa raya de 40, 50 años, y todavía nos acordamos de aquellos llaviegos, ¿eh? Y, ¿cómo responde aquí la gente cuando encuentra esto? ¿Con cariño, con ternura? Sí, sobre todo la tercera edad, pues sí, lo vivieron y lo sufrieron a veces, porque era un trabajo duro. Y no solo Asturias, Galicia, que viene gente de Cataluña, el País Vasco, incluso del sur, y bueno, la vida en el interior era muy similar. Eran economías aquellas autosuficientes que tenían que producir prácticamente lo que necesitaban, ¿verdad? Oye, ¿y qué pieza más rara tenéis aquí dentro del museo? No sabría decirte, cada pieza representa, pues es una historia, una forma de vida, algo especial, ¿no? Tampoco había algo así que destacar. Quizá lo que más choque quizás es la cocina de la Areira, porque era como en muchos pueblos, o la propia escuela, aquella escuela de los años 60, 70, o piezas como el molino, el lagar para el vino. Yo creo, y perdóname Antonio, que cuando entres en cualquier rincón de la zona son piezas especiales porque te llamen a aquella época en la que recordamos de Guajes. Exactamente, cada pieza tiene su historia, exactamente, fueron recuperadas de casas de la zona, entonces sería difícil destacar una, yo creo. Quizás Pepe es la que más sabe de todo esto, lleva 30 años y una vida detrás de toda esta historia, pero todas tendrían su interés. ¿Quién viene más a visitarlo?
más asturianos, asturianos y gallegos, más de fuera de la zona? Depende un poquitín de la época del año. Pensando en verano, en vacaciones, entonces se desplazan desde incluso de Levante, Cataluña, de toda España en general. Bueno, vamos a hablar con Arturo Iglesias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Oye, aquí dentro del museo, ¿cuál llega tu misión? Bueno, yo estoy en el taller que tenemos aquí de restauración para el propio museo. Y cuéntame, porque bueno, la restauración va pues desde la época más reciente, que sería sobre qué año, 60, 70. Sí, tenemos piezas, sí, de las últimas piezas que llegaron, sí, de 60, 70, sí. ¿Y cuál sería la pieza más antigua? Incalculable, ahí restauramos piezas desde encontradas en el Castro, imitaciones y todo eso, hasta las últimas de mediados del siglo pasado. Pues compañero, y un pueblo entero lo que tenemos aquí dentro del museo. Oye Arturo, muchas gracias, hombre. Pues aquí estamos en Grandas, que os parezca lejos, para pasar un fin de semana yo creo que sería ideal, compaginando la visita al museo, el Castro, el embalse, los apartamentos rurales que tenemos por aquí al lado con buena calidad, buena cocina además, buen clima y bueno, yo creo que un trato familiar y amable os esperamos ofreceros. Bueno, vamos a invadir una nueva cocina, esta vez vamos a Grandas de Salime, vamos a la capital y vamos al hotel, restaurante Arraigada y vamos a ver a Leni, que de esto de la cocina aquí en Grandas sabe un cacho. Venir conmigo. Buenos días, Leni, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Oye, voy a hacerte una pregunta que estos días que casi no les hago. ¿Qué se come en el concejo de Grandas de Salime? Uy, en Grandas de Salime comemos cosas muy ricas, sobre todo cerdo, callos que estoy aquí preparando, que luego los vais a ver, el pote de navizas, en este caso que nos toca hoy, y bueno, cabeza de cerdo, como ya os digo, en Grandas el plato principal, el pilar de la gastronomía es el cerdo, desde luego. El gochín. El gochín, justamente. Que se come de todo y bueno, están los andares. ¿Qué te digo yo? Y cuando entra el oso en la cocina, siempre van a tener algo preparado por ahí. ¿Qué tenemos para ver hoy? Bueno, pues hoy tenemos el botelo, tenemos la cabeza de cerdo, también estamos preparando un pulpo, que aunque no es cosa de aquí, mira ahí, ¿los veis cómo lo tenemos? Pulpín. El pulpín aquí, que luego lo vais a ver en la mesa ya presentado. Qué rico. Y bueno, pues los callinos esos que ya os digo y las mantecadas, unas mantecadas de postre y la tarta de queso que hacemos aquí. Esas mantecadas como antiguamente se hacían. Antiguamente, con la mantequina, en la el harina, paso aquí de los ¿cómo eran? de los maragatos. De los maragatos, esta gente que venía trashumante. Oye, ¿qué te digo yo? Como estamos a media mañana aquí invadiendo siempre, voy a dejarte un momentín. Vamos a verlo después en la mesa emplatado. Vale, perfecto. Y así tú puedes ir acabando las cosas. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Venga, un beso, Leni. Venga. Bueno, pues como veis, tengo aquí una mesa que ni en les bodes de Canaán. Esto es inmenso, Leni. Que me habías dicho antes al principio lo de ese potín. El pote de navizas, en este caso. Los callos, ese butelu. También. ¿Qué te digo yo? ¿Y cómo se llama el pequeñín que...? El chosco. El chosco, eso. Sí, le llamamos aquí, decimos chosco, el pequeño y el estómago, Pero no botelo. me habías contado esta gran sorpresa que tengo yo. Pues un pulpín que está ahí preparado ya para picar y tal. Esa super carne que tenemos en la zona. Y después, como no, esta cabeza de gochín. Y la cabeza de gochu, que aquí, pues, como es, bueno, el cerdo es uno de los pilares de la gastronomía de esta zona. Entonces, pues, aquí está muy bien. Oíste, Leni, cuéntame. Unos callos, que esto ye, como todos sabéis, ye el plato mío de toda la vida, los callos, que bueno, son suavinos, un son poco suaves. Y son Lo que pasa que a veces los ponemos con faves también o con garbanzos y bueno, normalmente cuando se acompañan con fabas
son más potentes, es un plato más fuerte, pero así es un plato que no es tan fuerte como la gente cree. ¿Qué te digo yo? Y en el pote de navices, digamos que no lleva el típico potaje con faves, sino que lleva más naviza, más patata. La patata, lleva lleva algo de habas también, la pequeñina. Sí, la pequeñina. Pero bueno. Y esa morcilla picantina. Y la morcilla, la longaniza, la androya, que es, las pieles del cerdo un poco que también se ven ahí en el botelo. En el botelo. Oye, cuéntame, ¿y el butelo? ¿Qué lleva el butelo? Bueno, pues el botelo, aquí es el adobo, las costillas del cerdo, cuando hacemos las matanzas, pues se adoba todo y es un plato exquisito. La verdad es que para probarlo, no hay palabras para describirlo, hay que comerlo. Yo estoy de acuerdo contigo porque además, ya lo probamos, está riquísimo. Y una sorpresa, estamos en Grandas de Salime y tengo la gran sorpresa de probar uno de los mejores pulpos que se da, no aquí por supuesto, porque no, por supuesto que no. De aquí del río no hay pulpo, pero no. Hacéis un pulpo. Pero hacemos pulpo aquí en varios sitios, en Grandas también, y bueno, la verdad es que sale muy bien, ¿eh? Y que podemos hacer la competencia a Galicia con este pulpo que hacemos aquí. Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. No tenemos nada que envidiarles en el tema ese. Lo que hay que tener es calidad en el producto, justamente. ¿Qué te digo yo? Estamos en una zona en la que, tenemos vino. Y el vino de la tierra, que ya veis, blanco, tinto, lo hacemos aquí. O sea, que tenemos de todo, tenemos... Pues también tenemos para el chupito, el ronín, Oye, Eleni, y con relación a estos mantecades, que son iguales que les de Astorga, que hay una historia ahí relacionada con les travesíes de estos maragatos por aquí y todo esto. Pues sí, la verdad es que, fuimos quedándonos un poco con alguna tradición. Yo no sé yo creo que saben mejor las nuestras, de todos modos, pero un poco me imagino que fue de aquella historia que venían por aquí mucho, como quedamos ahí un poco cerca justamente. Y no sé si te das cuenta que un poco todas estas tradiciones van entrelazándose e incluso van viéndose a lo largo de lo que lleva la gastronomía. Y cuéntame qué lleva esa tarta. Y luego pues tenemos aquí la tarta de queso, que la hacemos aquí nosotros en casa y está muy rica. La verdad es que, la gente gusta mucho. Y ya ves, pues pusimos ahí un poquitín para que lo pudierais ver y luego lo probamos también. ¿Qué te digo yo? O sea que no nos haría falta, aparte del pulpo, de traer el pulpo, porque todo esto que estamos viendo... Tenémoslo aquí. Tenémoslo aquí, sí, la verdad es que sí, no siendo el pulpo, lo demás es todo de aquí, de la zona. Leni, voy a decir a esta gente una cosa, porque yo creo que estoy viendo esta comidina rica, potente, y que yo creo que voy a quedarme a comer contigo. Déjame deciros a esta gente. Hombre, será fabuloso. Oísteis, compañerinos, como veis, tengo aquí trabajo emprendido, pues voy a ponerme a ello. Voy a quedarme aquí con Leni y vamos a ir probando estos cosiquines y después de un cachín nos vemos. ¿Qué os parece? Muy bien. La verdad es que sí, ahora vamos a comer, a tomar el vinín y vale. Un chupito luego, ¿vale? Un chupito luego. Pues mira, voy a dejaros un poquillín y después nos vemos. ¡Hala! ¡Hasta luego! Como os decía al principio, no solo el atractivo cultural, sino el paisajístico, ambiental, las características de las personas que aquí vivimos y otros argumentos importantes, yo creo que para todo el mundo, como es la gastronomía, hacen que este concejo sea en un principio un poco desconocido, pero desde luego muy atractivo para cualquiera que nos visita. Y lo que sí tenemos experiencia es que una vez producida esa visita, los visitantes y turistas, pues gracias a Dios, vuelven y seguimos en contacto con ellos. O sea, que os decíos a esta gente que cuando Napoleón andaba por ahí, por las pirámides, decía, más de no sé cuántos miles de años nos contemplan. Desde luego, aquí en Grandas estamos hablando de miles de años
desde el Castro, el oro de los romanos, la historia que hay en Grandas de Salime y las raíces de Asturias. Y esas raíces vamos a conocerles profundamente cada vez que estamos aquí y bebemos de ellas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Miradas de Asturias. Gracias a vosotros y reiterar mi invitación a todos los asturianos para que nos visiten. Sentimos regresar a nuestros hogares después de haber vivido un concejo donde su historia se pierde en los siglos, donde nuestras tribus aún vivían en completa libertad. La afable simpatía de sus habitantes deja en nosotros la necesidad de volver a convivir con ellos y con este territorio una vez más. Nuestra Asturias es una gran tierra plena de historia, repleta de espléndidos paisajes y de unas gentes que acogen al visitante con una sonrisa. Así, de esta manera es nuestra gran madre, así es Asturias. Oro en tu corazón llevas, tu verde piel lo dice, eres Grandas, Grandas de Salime, hija noble de mi patria, de mi nación asturiana, tierra de oro y miel, así lo dice tu verde piel. Tus venas de vida llenas con el agüeira y el navia riegan tus manos serenas. Tu piel verde lo dice, hija noble de mi patria, llamada desde siglos, Grandas, la de Salime.